Profesores, bienvenidos a este ciclo de videoconferencias, a este espacio de reflexión y discusión sobre nuestra práctica docente. El profesor de matemáticas, como tal, no es ni matemático ni ingeniero. Es un profesional de la docencia cuya disciplina corresponde a la matemática educativa. Como tal, no solo es recomendable, sino indispensable la vinculación entre el profesor de matemáticas y el investigador en matemática educativa. Pues de esta manera se podrá estar al tanto de los resultados de investigación y su uso para el beneficio de nuestros alumnos. Agradezco la presencia del doctor Francisco Cordero Osorio, investigador titular del Departamento de Matemática Educativa. Él tiene un doctorado en ciencias en especialidad en matemática educativa por parte del CIMBESTAB. Hizo un postdoctorado en la Universidad de Purdue, Indiana, en Estados Unidos, donde participó en el proyecto de investigación Mental Constructions in Undergraduate Mathematics. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, el CLAME, miembro del Grupo Research in Undergraduate Mathematics Education Community, RUMEC. Sus líneas de investigación son pensamiento matemático avanzado, epistemología y sociocultura. Sus temas de investigación consisten en la reconstrucción de significados del cálculo escolar y el funcionamiento cognitivo en escenarios socioculturales. Los resultados más importantes de sus investigaciones son la rehabilitación en la matemática escolar de categorías del conocimiento matemático con relación a las prácticas sociales. Sistemáticamente participa en los congresos más importantes en el campo de la matemática educativa, como es la Reunión Latinoamericana de Matemática Educativa, el Psychology of Mathematics Education, conocido más como PME, y Conference on Research in Undergraduate Mathematics Education. Doctor, gracias por haber aceptado la invitación de participar en este ciclo de conferencias y ser quien la inicie con el tema la modelación en los cursos de matemáticas, que también podríamos decirla como la modelación y la enseñanza de las matemáticas. Pues muchas gracias. Pues antes que nada, agradezco enormemente, para mí es un honor estar en este ciclo de videoconferencias. Conozco el programa, hace un momento acaban de presentar en su totalidad las 10 videoconferencias que se van a desarrollar, incluyendo esta misma, y me parece que debe ser de enorme interés para los profesores y también para quien viene aquí a participar. Es un placer estar con ustedes. Bien. Antes de comenzar con el tema, permítanme describir brevemente la dinámica que seguiremos. Durante los próximos minutos, el doctor nos expondrá e ilustrará sus puntos de vista sobre el tema. Seguro esto suscitará interrogantes en quienes siguen la transmisión. Les pido que anoten sus preguntas y llamen a la extensión 514-54. Quienes tengan la posibilidad de videoconferencia, pues podrán hacer sus planteamientos más directamente. Y hay otra opción, vía internet, al entrar al portal de comunidades virtuales, cuya dirección es http://248.204.224.199/portal/. Una vez que estén en este portal, pasen al foro de la videoconferencia y desde ahí ustedes podrán mandar sus dudas y comentarios. Este portal quedará abierto para que pueda ser consultado y enriquecido con sus comentarios, sus inquietudes, después de que termine esta videoconferencia. Y bueno, comencemos entonces con el tema. Doctor,
muchos caracterizamos las matemáticas con el uso del lenguaje algebraico y el conocimiento de algoritmos. En cuanto a la modelación, hemos escuchado acerca de esto y su vinculación de alguna manera con las matemáticas. Pero bien a bien no sabemos cuál es la naturaleza de esta relación, su importancia y significado para la enseñanza de las matemáticas. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Muy bien. Sí, a mí me gustaría un poco hablar acerca de la modelación y su enseñanza de la matemática a través de tres grandes aspectos. Yo creo que estos tres grandes aspectos ubicarían de una manera mejor en nuestros entendimientos o significados que le hemos dado a la modelación y cuando pensamos en la enseñanza de la matemática. Un primer aspecto consiste en pensar qué quiere decir conocimiento. Otro aspecto más importante es, como una consecuencia, llevarlo a qué es el conocimiento matemático. Y un último aspecto sería cuál es la problemática, si podemos hablar en términos genéricos de una problemática de la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Hay diferentes perspectivas que, justo por la idea que se tiene acerca de lo que es el conocimiento, van a generar ciertos enfoques hacia la modelación. Ambas me parece que son importantes, sin embargo, debo de decir que son dos aspectos que provocan cierta tensión. Si pudiéramos ver el apoyo 3, por favor. Entonces, mientras ponen el apoyo, podríamos seguir platicando acerca de esta idea. El conocimiento matemático, o bien sería el siguiente, para alcanzar el siguiente, ahí. Este apoyo solo quiero que sirva como ayuda para seguir con más cuidado ciertos conceptos que voy a vertir al respecto. Hay filosofías que creen que el conocimiento consiste en lo siguiente: hay una realidad preexistente al conocimiento. Entonces, en ese sentido, el conocimiento pasa a ser una representación de la realidad. Hay diferentes marcos teóricos que estudian los pensamientos matemáticos que nos marcan esta idea. Es decir, este enfoque está dado a través de creer que la matemática no es otra cosa sino una representación de la realidad. Y las características que uno pudiera dar de modelación, pues justo están ahí. Es decir, la modelación en ese sentido se convierte en una aplicación de un conocimiento, en este caso sería el conocimiento matemático, y entonces se lleva a representarlo en esa realidad o en un conjunto de realidades. Me parece que en el mundo anglosajón hay una fuerte, pues está en boga, es decir, es algo que se promueve mucho bajo esta perspectiva. Entonces se ha inventado una serie de tecnología alrededor de ello para poder trabajar estas ideas de la matemática e incorporarlas a los aspectos de enseñanza. Sin embargo, me parece pertinente en esta charla mencionar que también hay otra mentalidad, otra filosofía acerca del conocimiento, donde la realidad se construye a la par del conocimiento. En ese sentido, el conocimiento es la producción material que cambia y transforma la naturaleza y la sociedad. Si pensamos en el conocimiento matemático, este conocimiento matemático, la modelación llega a ser en sí misma un conocimiento, y en sí misma la modelación es matemáticas. Entonces, las grandes diferencias están en que hay un conocimiento matemático que hay que aplicarlo.
a una realidad. Y entonces se inventa el rubro de la modelación. Si pasamos al siguiente apoyo, por favor. Entonces, la modelación no es otra cosa que es algo que debe ser imitado, o sea, en su acepción más simple. Por lo tanto, la modelación es una representación. ¿De qué? De una realidad. ¿A través de qué? De cierto conocimiento. En este caso, para el tópico que nos interesa aquí, pues estaríamos hablando de la matemática. Entonces aquí pasa a ser una aplicación de un saber. Sin embargo, el otro aspecto es considerar la modelación en sí misma como conocimiento. En ese sentido, se convierte en una práctica social, en el sentido que lo mencioné hace rato, en el sentido de que hay una producción material que transforma la naturaleza y la sociedad. Y entonces, el aspecto importante cuando hablamos de modelación en la ciencia de la matemática, pues lo que importa es el desarrollo de prácticas. ¿Esto a qué viene el caso? Pues en principio porque cuando hablamos de enseñanza de la matemática, pues hay un conjunto de problemáticas. Yo voy a hacer una síntesis de esta en términos muy genéricos para articularlo con estas ideas de modelación. El conocimiento matemático escolar, si podemos pasar al siguiente apoyo, por favor. Encontraríamos que el conocimiento matemático escolar justo atraviesa una dificultad donde perdón, no entiendo la... Entonces, hay un aspecto que importa mucho. Y el aspecto que quisiéramos señalar aquí es que el conocimiento matemático escolar es un conocimiento que realmente no logra ser funcional. O sea, desafortunadamente el sistema educativo, o sea, no hemos logrado hacer un conocimiento funcional, donde este conocimiento se integra al conocimiento, a la vida para transformarla, donde se reconstruyen significados permanentemente en la vida. Realmente lo hemos dejado a un nivel utilitario, es decir, que responde a ciertas necesidades inmutables de la vida cotidiana. Cuando los alumnos, sobre todo de estos niveles de bachillerato, nos preguntan ¿para qué sirve la matemática?, realmente su pregunta es legítima. Y entonces, realmente deberíamos de dar una respuesta cada vez ad hoc. Pero justo esto conlleva a la problemática que tenemos enfrente. La matemática escolar generalmente vive en el sistema educativo carente de un marco de referencia que resignifique ese conocimiento. Entonces, la modelación pudiera ayudarnos a pensar ideas al respecto, pudiera ayudarnos a encontrar estos marcos de referencia para que el estudiante, el profesor, encuentre significados a esos objetos matemáticos que generalmente están ausentes, y seguramente conllevarían a hacer el conocimiento un conocimiento funcional, y que lo incorpore, o sea, que pase a ser parte de su organismo, de los individuos, tanto del profesor como del estudiante, que realmente sienta que el conocimiento matemático lo transforma. Bueno, entonces, la modelación viene a ser crisis en estos aspectos, es decir, o exigimos un conocimiento matemático, entonces primero el conocimiento matemático y después su aplicación para ser llevado a una actividad de modelación, o aceptamos que la modelación es en sí es conocimiento en sí mismo, es matemáticas en sí mismo, y entonces lo que tendríamos que precisar son los aspectos de las prácticas sociales que están completamente articulados a la parte funcional del conocimiento. Bueno,
asociamos mucho la tecnología con la modelación. Aunque nosotros, profesores, aprendimos matemáticas sin la tecnología de la que actualmente disponemos. Y esto nos lleva a pensar que la matemática no requiere tanto de la tecnología, que de la tecnología sirve en todo caso como motivación para el alumno, pero que en esencia podemos prescindir de ella. Pero sí, podemos prescindir de ella. ¿Y qué pasa con la modelación? Sí, justo cuando se habla de modelación, pues va estrechamente ligada a la tecnología. Hace rato que hablaba de este programa anglosajón, donde está en auge la modelación, es producto de la tecnología. Ante una problemática nuestra, de nuestro país, donde aún la tecnología es un elemento de discusión, es decir, donde aún, lo sabemos, nuestros profesores aún no integran cotidianamente la tecnología para sus enseñanzas de la matemática, vale la pena tener esta reflexión que me estás invitando a hacer alrededor del tema de la modelación. Pues no lo podríamos negar que la tecnología es importante. Sin embargo, es un problema cultural el que la tecnología directamente se incorpore a estas acciones o a estas actividades de modelación hacia la enseñanza. Es decir, en el fondo hay una creencia de pensar que si no hay tecnología, pues no podríamos realizar actividades de modelación ni incorporarlo. A mí me gustaría un poco hacer ver que cuando hablamos de tecnología, pues estamos hablando de todo. O sea, el picar una piedra, el papel, el lápiz, los cuadernos, el pizarrón, ¿no? Ahora el pizarrón ya son pizarrones blancos donde se pitan con ciertos colores, o sea, todo es una tecnología, es decir, los retroproyectores, los acetatos, es decir, son producto de ciertas herramientas que el conocimiento mismo va dando o exigiendo para este tipo de cambios. Aquí, cuando hablamos de tecnología, implícitamente estamos hablando de calculadoras que grafican, de software que grafican, de sensores que registran ciertos movimientos para poder relacionar cierta discusión con las gráficas. Como tecnología es útil para desarrollar ciertas ideas, pero el centro de todo es justo el conocimiento que se desarrolla. Entonces, si pasamos al siguiente apoyo, por favor. El siguiente. Aquí voy a marcar dos ejemplos que me gustaría que se reflexionara al respecto. ¿Por qué, a pesar de que un estudiante y muchas veces un profesor tiene cierto conocimiento, vamos a decir, del concepto de la parábola, es decir, sabe lo que es una función que es una parábola, sabe lo que es la gráfica de una parábola, reconoce la ecuación de una parábola, sabe propiedades de esta, y ante una pregunta como la que aparece ahí, donde dibujamos una parábola con esa característica, y preguntamos, y damos la fórmula f igual a ax cuadrada más bx más c, y preguntamos cuál es el signo de acuerdo a la figura, o sea, de acuerdo a la gráfica, de a, de b y de c, encontramos siempre un patrón de respuesta en diferentes escenarios. El patrón de respuesta consiste en que inmediatamente el participante ante la pregunta responde adecuadamente el signo de A y de C. Y el B siempre lo deja ausente en respuesta, o quienes logran atreverse a indagar una respuesta sobre el signo de B, pues su tipo de respuesta es diferente a las anteriores, es decir, desarrollan cierta álgebra donde generalizan las coordenadas del vértice, encuentran esta dependencia de estas coordenadas del vértice con el coeficiente b, y de esta manera determinan cuál es el signo.
Sin embargo, ya encontraron un patrón para A y determinar que el signo es negativo, y dada la posición de la parábola que intersecta al eje de las Y, pues el signo de C es positivo. Pero no lo mismo para B. De la misma manera, pasamos al siguiente apoyo. De la misma manera, un enunciado de algún problema de este tipo, describir el recorrido de ida y vuelta de una persona a una distancia de 500 metros en un tiempo de 9 minutos, a pesar de que quien participa ante esta pregunta conoce lo que es la parábola, pues acude a un tipo de respuestas que a priori no es la parábola la respuesta. Pero más aún, voy a hacer ver más adelante, si el tiempo nos lo permite, cómo es que a pesar de que se reconozca que es la parábola, se tiene que negociar con ese objeto matemático para lograr realmente una interpretación sobre ese enunciado. Y de esta manera se está resignificando. Entonces pasamos al siguiente apoyo, por favor. Por ejemplo, ¿cuántas veces no se ha visto lo que es una parábola en lecciones más, lecciones menos? Se ha visto lo que es una parábola. Sin embargo, la parte lineal nunca se había hecho reflexión, la que está señalada con un círculo o semicírculo. La parte lineal justo es la recta tangente, donde la parábola corta el eje de las Y. Es decir, algunas ocasiones hemos hecho estudios donde le preguntamos al profesor, al estudiante, en diferentes escenarios, que calcule la recta tangente que pasa por ese punto, donde la parábola intersectó. Se le pide que calcule la recta tangente. Muchas veces con su cálculo o con sus método de cálculo diferencial, pues hace el siguiente procedimiento: toma la función, señala el punto, deriva y entonces encuentra la pendiente, acude a su expediente de la geometría analítica y entonces presenta la fórmula de la recta y entonces sustituye adecuadamente la pendiente y el punto y despeja y encuentra justo la ecuación de esa recta tangente. Sin embargo, no hace mella el que esa recta tangente sea la parte lineal de la parábola. Algunas veces se le dice al participante, si ya se fijó que lo que acaba de calcular era intrínseco a la fórmula de la parábola misma, y generalmente cree que es una coincidencia, no una propiedad. Pero ¿para qué esto? Es decir, ¿para qué señalar este aspecto y qué tendría que ver con la modelación? Pasamos al siguiente, por favor. En un polinomio resulta ser que esta propiedad se cumple. Cualquier polinomio donde su gráfica cruce al eje de las Y, la parte lineal del polinomio va a ser la recta tangente en ese punto. Pero entonces aquí encontramos una situación bien interesante. Esto pudiera ser una curiosidad o una propiedad más no destacada, no explotada, no privilegiada en el discurso matemático escolar. Sin embargo, descubrimos que podríamos construir un argumento donde a partir de la parte lineal nosotros podemos bosquejar, predecir el comportamiento de cualquier polinomio. Entonces, la parte lineal es la que va a indicar cómo se comporta el polinomio. Con una secuencia diferente a la que dibujé hace rato, pues ahora tomo la parte lineal, trazo la recta tangente, trazo esa recta, que será la recta tangente, y después dibujo tangencialmente la curva, dependiendo del grado del polinomio, para poder determinar si esta curva está por arriba de esa recta o está por abajo y si esta rama sube. Entonces, se crea un argumento, se ha podido crear, tenemos estudios en varios trabajos de tesis que han explorado estas ideas con los estudiantes, con los profesores, y se puede explorar esta argumentación. Pues aquí tenemos un ejemplo de modelación, porque a partir de estas ideas nosotros podríamos hacer que la curva se exagere más o se suavice, y de esta manera encontrar cuál es el coeficiente de la expresión del polinomio que va a permitir que suceda tal situación. Y viceversa. Pasamos al siguiente apoyo, por favor. Podemos dibujar, tener el dibujo de una gráfica y estimar la fórmula o la expresión
Esta expresión debe de ser coherente con el dibujo que aparezca ahí. Claro. O sea, en otro sentido, el dibujo viene siendo un comportamiento, dibuja un comportamiento. Y este comportamiento puede ser expresado a través de una relación específica de polinomio. Efectivamente no va a ser único, sin embargo lo importante es que va a ser coherente con el comportamiento que se está dando ahí. Y entonces nos estaría dando este efecto. Aquí tenemos un ejemplo de una modelación que, si bien si queremos favorecer la tecnología lo podemos hacer, y si bien es cierto la tecnología nos podría ayudar a ser más versátil, el que las personas que participen en esto reconozcan estos patrones y le den significado a las expresiones y a las gráficas para poder crear estas relaciones. Y estaríamos modelando, estaríamos haciendo modelación. Bien. Tenemos 5 minutos. Bien, nos ha comentado algunos aspectos de la modelación, diríamos en general inusuales, pero en ellos se destaca la importancia que se está teniendo y su incorporación, no sé qué tan a la par con la tecnología. Y la tendencia general es que habitualmente en programas no se distingue. Uno está muy acostumbrado todavía a hablar de contenidos, no de ciertas ideas y ciertas líneas a desarrollar. Y bueno, una de las carencias que se tiene en este momento es lo de la modelación. ¿Qué lugar debe ocupar la modelación? Sí, por ejemplo, vamos a aprovechar los apoyos que habíamos preparado previamente. Si podemos pasar al siguiente, donde están las fotografías, por favor. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos una fotografía, está volteada, pero bueno, no importa. Aquí tenemos 3 escenarios, donde vemos estudiantes que están sobre un monitor señalando seguramente alguna situación que están discutiendo. En una de las fotografías tenemos a estudiantes que están en una mesa con papel y lápiz y calculadora a un lado, y están también en una interacción de hacer matemáticas. Y por otro lado aparece ahí, tal vez difícilmente verlo, pero aparece un sensor y un objeto que dejan caer y están también conjeturando ideas. Son 3 escenarios que, dado las exigencias de los estudios que se han hecho acerca del conocimiento y para atender esta problemática que hace rato enuncié, que yo creo que como investigadores y como profesores tenemos que entender con profundidad. Y tenemos que dominarlo y entender justo que esos escenarios son escenarios de aprendizaje y de enseñanza de la matemática. Entonces ya no se parecen a aquellos que se han tenido, donde el profesor, de alguna manera, dicho con todo respeto, da su cátedra de alguna manera vertical, él enuncia definiciones, las escribe, da ejemplos y le deja el papel al estudiante de que repita con pequeñas variaciones de números para poder realizar ciertas cosas. Dado el sentido de la charla, pasamos al siguiente punto. Pues el siguiente, por favor. Bueno, difícilmente veo que se podría ver, pero aquí lo que tratábamos de hacer ver es que justo estos contenidos que generalmente quedan plasmados en una currícula a través de conceptos y conceptos bien ordenados, seguramente el cambio curricular va a ser completamente diferente a lo que estamos acostumbrados a trabajar. Justo el cambio curricular va a enfocarse directamente a un compromiso, a desarrollar prácticas. En ese desarrollo de prácticas, pues va a haber un conjunto de actividades que van a corresponder a cierto conocimiento matemático. Por ejemplo, actividades de contar, medir, localizar, diseñar, jugar y explicar. Pero estas actividades deben estar ancladas a algo mucho más fuerte que permita que éstas se articulen y se den. Hemos estudiado y hemos encontrado que justo la predicción es una práctica social. De hecho,
gracias a que esta práctica social se desarrolló, pues se convirtió y conocemos el análisis matemático. Es por ello que enseñamos cálculo. Pero esta predicción necesariamente tiene y ha tenido que ser modelada. Y aquí es donde articulamos estas prácticas de modelación y de predicción como dos núcleos muy importantes que necesariamente van a tener que teorizarse, necesariamente van a tener que desarrollar y han desarrollado tecnología, pero también han desarrollado técnicas. Esta teorización, esta tecnología y estas técnicas se retroalimentan y han generado conocimiento como el que enseñamos. Pero justo queda plasmado los conceptos y no las prácticas, se han soslayado. Pasamos al siguiente y ahí cerraríamos esta charla. Entonces, por un lado está la currícula que aparece ahí, que es la currícula que conocemos. Esta currícula corresponde a conceptos. Decía yo, vigilando un orden lógico de su aparición de ellos en el sistema educativo. Pero se ha soslayado las prácticas donde se puede hablar de pensamiento algebraico, del pensamiento gráfico, del pensamiento variacional, donde justo expresiones algebraicas y relaciones de gráficas van completamente ligadas a una necesidad de entender lo que es la predicción. Por ejemplo, el binomio de Newton no es otra cosa que un modelo de predicción. Newton lo desarrolla por la necesidad de entender la predicción y cómo es que las cantidades que en su época se asumían podrían variar. Esta variación es producto mismo de entender cómo una posición puede predecirse con respecto a condiciones iniciales. Y de esta manera, pues encontramos que si pensamos que la modelación es un conocimiento por sí mismo matemático, pues tenemos ahí un eje que nos va a permitir reestructurar la currícula completamente y modificarla en una versión diferente a la que actualmente estamos trabajando. Entonces sí, efectivamente, en síntesis diría, no es a los conceptos donde se tendrá que fijar la atención, sino será hacia las prácticas. Como una consecuencia, las prácticas van a derivar en conceptos. Pero el foco de atención se ha equivocado, es decir, soslayó las prácticas por enfocar directamente el concepto. Tal vez porque era un camino fácil, era nítido, sin embargo, pues en la construcción de este conocimiento se ha visto en el sistema educativo que no es del todo cierto.